Perfecto, buenos días. Buenos días. Lo primero, una evaluación del resultado, ¿no? Más allá de que alcanzó 4 millones de votos, un poco más, Andrés Arauz perdió la elección. ¿Cuál es la lección que deja esta elección del domingo? Bueno, obviamente no es el resultado que esperábamos, estamos muy tristes, pero respetamos muchísimo la voluntad del pueblo ecuatoriano y le deseamos el mayor de los éxitos a Guillermo Lasso, porque su éxito es el éxito del país y no estamos para politiquerías en estos momentos, se nos muere gente, la crisis es terrible, todos tenemos que arrimar el hombro para sacar adelante el país. Con Moreno era imposible, Moreno es un hombre desequilibrado, perverso. Supongo que Guillermo Lasso no lo es más inteligente, más consistente. Entonces, en todo lo que sea beneficio del país, cuenta con nosotros. Sin embargo, también algunas veces como que se nos sobredimensionan. Lo que se ha hecho es increíble, Jimmy. Somos de lejos la principal fuerza política del país. Hemos obtenido 47.5% del voto popular. Ganamos la primera vuelta. Somos la primera minoría en la asamblea. Si logran cambiar el método de Western, teníamos prácticamente mayoría. Pero recuerda que nos robaron el partido Alianza País, no permitieron que nos inscribamos como un partido propio, tuvimos que prestar compromiso social, lista 5 para las elecciones del 2019, les ganamos las elecciones, eliminaron compromiso social in extremis, nos abre las puertas Centro Democrático listas 1 y podemos inscribir candidatos. Me impidieron con la consulta mañosa ser candidato a presidente, ¿te imaginas si hubiera sido candidato a presidente? Y bueno, me proponen el candidato a vicepresidente, me sacan una sentencia en 17 días para quitarme derechos políticos, pensión vitalicia, embargarme los bienes e impedirme ser candidato para cualquier dignidad. Y me reemplaza Carlos Rabascal, no quieren aceptar la inscripción del binomio, 3 meses y medio en Ascua. Y luego no permiten los después con mi imagen, con mi voz, con el jingle que diga Correa, presidente. Entonces, con todos esos factores externos y todo el poder del Estado, el CNE voy discutiéndonos de todo el poder de Estado. Recuerda que pusieron a Carlos Vera, a Rafael Cuesta en los canales públicos. Cualquier cantinflada que se decía contra nuestro candidato, que fue funcionario de Moreno porque trabajó hasta el 2020 en el Banco Central, abrían los noticieros para hablar 5 minutos de eso, de esa tontería. Es contra todo el poder del Estado, contra todo el poder que significa Lasso, sus grupos, contra todo el espectro político y contra todo el poder mediático. Lo que se ha logrado es increíble, pero obviamente no alcanzamos el objetivo que era ganar la elección, recuperar la patria. Eso nos duele mucho, pero respetamos muchísimo el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, pero viendo un poco hacia atrás, lo que se ha logrado ya es increíble. Ahora, es verdad lo que usted dice, sin embargo, la historia dirá que la elección la perdió Arauz. Es muy ligero el análisis, es cierto, pero revisemos qué pasó, por ejemplo, en la costa tuvo una excelente votación, en Sucumbíos también. ¿Qué pasó con el sector de la Sierra Centro? ¿Qué pasó con el indigenado? ¿Qué ocurrió allí donde la votación fue tan pobre? Es un gran enigma, tenemos que hacer estudios más profundos. Recién han pasado 48 horas de los resultados, como te decía, ¿no? Además me faltó decirte que toda la dirigencia histórica, la Revolución Ciudadana, están fuera del país, encarcelados, que se tienen que presentar cada semana con brazalete en la fiscalía. Es durísimo, lo que hemos vivido es durísimo. Y ojalá Lasso no continúe con Lofer, él lo ha dicho, porque mira, esto es lo que no publica la prensa ecuatoriana, pero su propio asesor político, esto es el 4 de abril en página 12, en un diario argentino, dice claramente, y hay que reconocer la honestidad en ese sentido de Durán Barba, Jaime Durán Barba, Lenín Moreno se dedicó a perseguir a Correa de manera absurda. O sea, relata que todo ha sido una persecución política. Lamentablemente no se vea que lo tengan preso, pero esto es página 12, ¿ya? Pero esto los medios ecuatorianos nunca lo van a publicar, y van a seguir publicando que somos corruptos, que tenemos no sé cuántos juicios. Todo ha sido una brutal persecución. El momento en que cese la presión política sobre los jueces y la presión mediática que no va a cesar, los jueces tienen terror de fallar a favor de nosotros. Esos casos se derrumbarán. Pero en todo caso, la evaluación de la votación, sí, salimos de la costa con más de 600.000 votos de ventaja. Creo que no nos fallaron las estimaciones en la costa, salvo en Guayas. Pensamos lograr un poco más, el doble. Ganamos con unos 125.000 votos, pensamos ganar con unos 250.000. Manaví con 300.000, ganamos con 292.000. El resto de la costa con 200.000, ganamos con 200.000 más o menos. Entonces pensamos salir de la costa con unos 750.000. Y eso, en condiciones extremas, pero todavía normales, era imposible revertir en la sierra. Lo que pasa es que se han dado resultados, pero yo estoy seguro que ni Lasso lo esperaba. Perder con 450.000 votos en Pichincha. Claro. 450.000 votos en Pichincha.
Ahí pasa algo muy profundo que no lo hemos descifrado todavía. Mi hipótesis, por lo pronto, más que corrupción con que han llenado todos estos años el discurso, o sea, la gente no es tonta. Se veía tanta corrupción donde estaba Moreno, si fue 10 años parte del gobierno. Se vio tanta corrupción donde está el dinero, mala vida, donde están las cuentas. O sea, no hay corrupto que no se beneficie, porque sea corrupto para beneficiar a otro. ¿Dónde están las cuentas secretas de Glass? La gente no es tonta. Yo creo que en el fondo, ¿sabes cuál es mi hipótesis? Tengo que verificarlo. La gente no nos perdonó que hayamos puesto a Moreno de candidato. Saben que nos traicionó. Saben que Lazo cogobernó con Moreno. Saben que somos víctimas de Moreno. Pero nosotros pusimos a Moreno de candidato. Sí, pero ya no este año nos pusiste al peor presidente de la historia, mira dónde nos tiene, no te vamos esta vez a respaldar, pese a que es un buen candidato, pese a la propuesta, vamos a respaldar a los. Esa es mi hipótesis. No les perdonó en Pichincha, pero en la costa sí se los perdonó entonces. El comportamiento del electorado entonces es diferente. Sí, pero por supuesto, tú la política ecuatoriana en Ecuador la tienes que analizar por lo menos en dos dimensiones: ideológica, izquierda-derecha, y regional, costa y sierra. Pensamos diferentes, somos diferentes. Por ejemplo, al inicio, yo tuve mucho más apoyo en la costa. Revisa la elección del 2006, la elección del 2009, perdón, en la sierra que en la costa. Porque más importante era el contenido del discurso, que era un discurso de izquierda, y la sierra siempre ha sido más progresista en los últimos años. El socialismo nació en la costa, las grandes revoluciones de izquierda se han dado en la costa. Guayaquil fue el que proclamó jefe supremo a Eloy Alfaro y dio inicio a la revolución liberal. Pero en los últimos años, la costa ha sido derecha, antes de nuestro gobierno, y la sierra de izquierda. En todo caso, al inicio de mis campañas, lo mismo. 2006, 2009 yo ganaba en la sierra, y el fundamento político, la base política de nuestro gobierno se encontraba en la sierra y menos en la costa. Poco a poco se fue trasladando a la costa, porque fue más importante el estilo. Correa el mono, autoritario, los estigmas que nos puso la prensa, ¿no? Autoritario. Mira, los autoritarios estos en un día votaron más bombas lacrimógenas que nosotros en 10 años. ¿Cuántos heridos, cuántos muertos? ¿Cuánto, con la hipocresía, ¿no?, del llamado al diálogo, cuánta imposición, cuánta prepotencia, cuánto abuso? Pero en todo caso nosotros somos los autoritarios, porque tengo un carácter extrovertido frontal por ser de la costa. Eso nos gusta mucho en la sierra. Y pesó más la forma, el contenido, y nuestra base política se trasladó a la costa. Pero aún así, no se explica los reveses en Pichincha y en la Sierra Central. En la Sierra Central también, porque lastimosamente hay una dirigencia indígena que, pese a decirse izquierda, torpedea a la propia izquierda. Si tú ves en postulados, deberíamos tener una unión natural con Pachacuti, pero por cuestiones personales y porque buscan espacios de poder, no sacar adelante al país ciertos dirigentes, entonces son los primeros en potenciar mitos. Que la persecución de Correa a los indígenas, 200 dirigentes indígenas enjuiciados, nunca hubo 200. Eran empresas privadas que les pusieron juicio, pero hacían creer que era el gobierno que lo había enjuiciado. Que la muerte de Bosco Bizuma, esa trágica muerte que se investigó, trajimos hasta una experta francesa, fueron perdigones de los propios manifestantes. Pero te dan la vuelta, tendés a un señor que ni sé quién es, Zamora Chinchipe, o Morona, un Shuar que falleció, lo convirtieron en dirigente contra la minería. No se sabe si fue litigio de tierra. En la tradición Shuar, pues los enemigos, tú sabes, son guerreros, y algunas veces toman esas vías para saldar cuentas. No se sabe, pero los ponen como mártires que nosotros hemos perseguido, nosotros hemos torturado. Los 10 del Luluncoto, ¿quién conoce a los 10 del Luluncoto? Eso lo va a perseguir. Puede ser un error judicial, pero persecución política es una locura, ¿no? Entonces nos han estigmatizado con eso, y que no respetamos la interculturalidad, plurinacionalidad, porque nunca me he someter a cierta dirigencia indígena que quería espacios de poder. Quería, como hizo este gobierno, que le entregara educación bilingüe. Además de ser inconstitucional, al inicio del gobierno estaba en manos de la CONAIE la educación bilingüe. Y era la peor educación. Y condenábamos a los pobres, a los más pobres, a los indígenas, a la peor educación. Nosotros acabamos con todo eso. Eso no nos perdonaron y han llenado de mucho odio, mucha desinformación. Ha habido un discurso único estos últimos 4 años. Y bueno, hay que dar mejor información, y uno de los problemas que uno tiene en el país, ¿no? Porque tú sabes que, gracias a Dios, soy un buen comunicador y se podría revertir todas las mentiras que durante tantos años han cimentado el corazón de la gente, sobre todo en esa Sierra Central y en Pichincha. Pero en Pichincha, mi hipótesis, hay que investigar un poco más profundamente. No nos perdonaron que hayamos puesto de candidato a Lenín Moreno. Economista. Sí. ¿Esto cuánto pesa en el futuro de su organización política? Usted sabe que de todas maneras serán hasta las excepcionales
otros 2 años más de ausencia de su líder, que como están las cosas, pues se prolonga la posibilidad de que usted mañana pasado pueda, a través de alguna medida de carácter judicial, ser reivindicado en el Ecuador, imagino yo. ¿Qué significa para su movimiento, para su organización política, estos otros 2 años de alargue? Mira, lo importante no somos nosotros como organización política. Lo importante es el país y sí, nuestros compañeros, el dolor humano. Por favor, ecuatorianos, enemigos, amigos, pero todos tenemos decencia, somos seres humanos, debemos tener moral, ética, principios. Jorge Glass lleva más de 3 años preso por el odio a Correa, porque no han descubierto un centavo mal habido. O sea, perdóname, explíqueme cómo puede haber corruptos sin un centavo mal habido. Posicionaron que 70.000 millones, esa fue una mentira que dijo Moreno, y la repitió en los medios de comunicación. Cualquier cosa que decía Moreno, lo repetía en los medios de comunicación. 70.000 millones perdidos en corrupción, de acuerdo con un informe del BID. ¿Dónde está ese informe del BID? No existe. ¿Quién puede ocultar 70.000 millones perdidos en corrupción? Créeme, ¿dónde está esa plata? Jimmy, que me dio las preocupaciones. A mí me han condenado 8 años, me han quitado mis derechos políticos, me han puesto placa de infamia, tengo 39 juicios penales, me han embargado mis bienes, me han embargado mis cuentas, me han quitado mi pensión vitalicia. Una de mis mayores preocupaciones es cómo mantener a mi familia, cómo mantener a mi hijo en la universidad. Somos nosotros los corruptos. ¿Dónde está el dinero mal habido? Pregúntense eso, ecuatorianos, ya no se deben engañar. Ellos sí tienen sus cuentas secretas. Entonces, se alarga el dolor humano de nuestros compañeros perseguidos, y eso es lo que no me deja dormir. Cada día que Jorge Glass está preso, cada día que Alexis Mera está preso. ¿Ya? Que las dos prisiones son terriblemente injustas. Cada día que están exiliados lejos de su familia, gente perseguida por este gobierno. Pero también en nuestro criterio, no en el criterio del pueblo ecuatoriano, se alarga la agonía del país. Porque indudablemente Lasso cogobernó con Moreno, va a seguir con esas políticas que como profesional de economía las conozco, como experto en desarrollo conozco. Por ejemplo, son las políticas que se han aplicado en Grecia en el 2008 para disque superar la crisis subprime, y ya 12 años y todavía no la superan, porque son las políticas de austeridad fiscal, de falta de servicios públicos, de privatizar hasta el alma del pueblo ecuatoriano. Está en el programa de Lasso, no estamos inventando nada. Era un sistema de administración de fondos de pensiones individuales como en Chile, para el caso de la Seguridad Social. Bueno, en Chile ya quieren cambiarlo, porque ha sido un fracaso. Acá vamos a donde los otros ya están de regreso, ¿no? Concesionar la salud se vuelve mercancía, lo dicen, está ahí escrito. Entonces, austeridad fiscal, así no vamos a superar la crisis, o al menos no la vamos a superar rápidamente. Entonces, ese es el verdadero problema. No nuestro futuro político, a mí no me interesa mi futuro político, ni siquiera el de mi organización política. Nosotros somos instrumentos, medios, para el bienestar del pueblo ecuatoriano, no somos fines en sí mismos. El problema es que creemos que esas políticas, si no las fuera neoliberal, pues si creyera que eso funcionara, no van a sacar el Ecuador de la crisis, van a profundizar la pobreza, la desigualdad y también el dolor humano que se extiende en nuestros compañeros, porque si cambiaba el poder político y los jueces actuaban libremente, esas cantinfladas de casos se derrumbaban. Por ejemplo, un ejemplo concreto, Moreno ni siquiera ha hecho caso a las medidas cautelares dictadas por la CDH a favor de Jorge Glass. Con esas medidas cautelares le puede mandar a Jorge Glass con un brazalete a su casa, que esté con sus hijos, seguro, él tiene una enfermedad catastrófica. Lasso lo puede hacer, pero ni eso se ha hecho. Entonces sí se alarga el dolor humano de gente, escriban los ecuatorianos, porque la historia nos da la razón, de gente inocente. Y separemos, desterremos el odio político. Podemos pensar diferente. Yo puedo pensar diferente a Nebot, pero no le puedo decir ladrón, porque no me cuenta que ha robado. ¿Ya? No le puedo decir violador, no me cuenta que ha violado. Por la diferencia política no fomentemos el odio, no digamos cualquier cosa. Jorge Glass pueden tener diferencias políticas, pueden estar en desacuerdo con su forma de ser, forma de pensar, pero no es ladrón, lo tienen 3 años preso, y si fuera ladrón y corrupto ya lo hubieran descubierto un centavo mal habido. ¿Dónde está el centavo mal habido? Hubo tanto cinismo que los periodistas que publicaron supuestamente el caso Odebrecht, ¿no?, para hundirlo a Jorge Glass, dijeron muy orondos, no, Jorge Glass, cuando le pregunta al periodista, pero no hay ninguna prueba contra Jorge Glass, y dijeron, Jorge Glass está preso por la fuerza de las circunstancias. Ningún ser humano puede estar preso por la fuerza de las circunstancias. Economista, buenos días, le saludo a Omar Jaén. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está? Economista, a ver, volviendo al tema electoral. Estoy viendo aquí las cifras de Sierra Centro y ahí sí verdaderamente es arrolladora la victoria de Lasso.
sea, por ejemplo, Chimborazo 65-34, Tungurahua 75-24. Tengo aquí en Carchi 63-36, en Bolívar 69-30. Le hago dos consultas, economista. Uno, ¿no cree que esto también ya es fruto y se está cosechando quizás mucho tiempo de enfrentamientos o confrontación con la dirigencia indígena? Que usted sabe que en la cosmovisión indígena el tema de las bases y de los dirigentes influye muchísimo. Primera pregunta. Y segunda pregunta, economista. ¿Es verdad? Usted comenta que hay toda una campaña de desinformación, según usted, que eso ha inoculado el pensamiento de las personas. Pero ¿cuál es el mea culpa que se hace en casa adentro en el correísmo? Porque no todo puede ser culpa de los demás. Tiene que haber responsabilidad casa adentro también. Pero bueno, mira, a mis años y como académico no hace que le dé la razón que no la tiene. Pero mira lo que estamos hablando. El mea culpa por haber sacado 47.5% de voto popular, casi ganar las elecciones, tener el mayor bloque en la asamblea, después de 4 años de persecución, de destrucción, de robarnos el partido, de discurso único, de enjuiciamiento, de toda nuestra estructura desmantelada, nuestro identidad histórico fuera. ¿Qué mea culpa tenemos que hacer? Lo que hemos logrado es extraordinario. Ante mi gratitud al pueblo ecuatoriano por su apoyo, por no haber creído en esa prensa. Y muy probablemente el 52% de Lazo, muchos no creyeron tampoco en esa prensa, pero votan ideológicamente o quieren arriesgar con Lazo a ver si esta vez funciona, qué sé yo, ¿no? Mi gratitud a nuestros militantes que pese a la persecución, a los candidatos, recuerda lo que dijo Roldán Riego, ser candidato correísta, se arriesgan a enfrentar a la justicia. Omar, no nos olvidemos, después de octubre del 2019, si tú pertenecías al chat de un supuesto sospechoso de las protestas, te metían preso, te allanaban tu casa. A Walter Solís le allanaron la casa del padre de 85 años. A Gabriela Revenel le metieron preso a su padre, acusándole que era el testaferro. Moreno dijo, y ya se descubrió el testaferro de Gabriela Revenel, a su padre de la tercera edad. Un año después lo que declaran inocente, sobreseen, la prensa no publica nada. O sea, ¿de qué mea culpa tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que explicar? Lo que hemos logrado es increíble. Que aspirábamos a más, por supuesto. Lo que hemos logrado es increíble. Tuvieron que impedirme ser candidato, impedirme regresar al país. Solamente si hubiera estado en el país, no es soberbia, es fe en mi pueblo, los resultados hubieran sido diferentes. Porque, entre otras cosas, hubo muchísimos errores, muchísimo desorden en la campaña, y después el mea culpa, porque faltaba pues liderazgo histórico, faltaba esa unidad, esa persona que consolide, que convoque, además el candidato que tiene que estar en el terreno, alguien que esté convocando. Entonces, ¿qué explicaciones tenemos que dar? Si los resultados son espectaculares, hemos perdido, tal vez sí, con todo el respeto, contra un mal candidato, pero un mal candidato que ya nos sacó casi 50% del 2017, y un mal candidato con todo el apoyo del Estado, con todo el apoyo del poder económico, recursos ilimitados, y con todo el apoyo de la prensa. ¿Qué más culpa tenemos que hacer? Lo que hemos logrado es increíble. Economista, solamente para poner en contexto, ¿no? Se habla uno de cifras redondeadas y sobre votos válidos, pero hay que ver bien la película. Sobre votos totales, Guillermo Lasso obtiene el 35%, Andrés Arauz el 32%, ausentismo 17%, los nulos casi 15%. O sea, es un escenario complejo que hay que saberlo leer. Obviamente uno dice, la mitad del país votó por X candidato. No realmente, sobre votos totales no es así. ¿Qué lectura se da a un nulo que, si bien no es ese 30% que se proyectaba en algunas encuestadoras, sí fue más elevado que en el promedio histórico? Y ¿usted cree cómo queda, según su visión, Pachacuti, que fue el que promovió el voto nulo? Yo creo que fracasó el voto nulo. Ellos esperaban más, porque no tengo aquí la cifra histórica del nulo, de la segunda vuelta, que es mayor que la primera vuelta. Pero ¿en cuánto estará el nulo? ¿Lo tiene ahí? Yo le digo, mire, en el 2017 fue 670,000 votos, pero este año fue 1 millón, en segunda vuelta, este año fue 1.738.000, si hay un incremento importante.
Por eso, pongámosle que ese 1.100.000 es el llamado al voto nulo de Pachacuti. Ese 1.100.000 es el 11% de los sufragantes. Entonces, no tuvo éxito porque él sacó 19%. Pero además, no es el único voto nulo el de Pachacuti. O sea, en el 2017 no teníamos el ambiente que tenemos ahora de decepción, de indignación, de rechazo de todo lo que significa político. O sea, Lenín Moreno no solo destruyó lo tangible, las carreteras, las escuelas, los proyectos históricos, Yache, Refinería del Pacífico, no solo destruyó lo tangible, destruyó lo intangible, la fe en nosotros mismos, la confianza que hemos de tener mutuamente como sociedad, la confianza en nuestra dirigente, la confianza en la democracia. Ahí dice mi gobierno, hay una encuesta que se llama Latinbarómetro, que le hace una fundación de Santiago de Chile, para toda América Latina, siempre éramos de los países, antes de mi gobierno éramos los países más bajos en confianza en la democracia. Cuando yo fui presidente éramos los países con más alta confianza en la democracia. Hoy nadie cree en eso. Entonces también es un voto de rechazo, no se engañen. Además con la terrible campaña sucia que hubo, la terrible, durísima campaña sucia, eso indujo al nulo. O sea, no todo el nulo, más allá del histórico de Pachacuti. Yo sí creo que fracasaron en su campaña sobre el voto nulo, ¿no? ¿Cómo está, economista? ¿Qué tal? Le saluda Londra Santiago, qué gusto saludarlo de nuevo. Usted sabe, yo le dejo las cosas políticas a Jimmy y a Omar, pero yo... Político, ¿me permite una reflexión? Sí. Omar decía que en verdad sobre sufragantes ha sacado el 35% sobre padrón, 35% Lazo. Eso es una tercera parte del padrón. Pues las reglas democráticas son claras. Es sobre votos válidos quien gana, ¿verdad? Y por eso nosotros, como teníamos sistema de conteo rápido que no lo tenía ni el CNE, cuando vimos que la tendencia era irreversible, como somos demócratas, no vamos a desestabilizar el país, a hacer escándalo. Creemos que podemos ganar con las actas rezagadas algunos votos. La diferencia puede que disminuya, pero no vamos a revertir esa diferencia. Ya a las 8:30 de la noche, Andrés Arauz, muy cortés y caballerosamente, estaba reconociendo la derrota, ¿no? Porque teníamos conteo rápido, teníamos sistema de escaneo de actas y veíamos que había una diferencia que era irreversible, pese a que los primeros datos nos beneficiaban y que el exit poll de Santiago Pérez nos ponía 1.6 arriba y estábamos muy optimistas. Pero cuando llegó nuestro conteo rápido, ya supimos que perdíamos. Lo dijimos y reconocimos enseguida. En todo caso, sí, Lazo no la va a tener fácil. En verdad, la regla de la democracia es que el que tiene mayor voto válido gana. Pero eso es un tercio en realidad del total del padrón. 2/3 no han votado por Lazo, va a recibir no un país, sino va a recibir ruinas, va a aplicar las mismas políticas, le deseo éxito. Yo no me voy a engañar, esa política ha sido un fracaso en todos lados. Benefician a los tenedores de deuda, al capital financiero, pero no a los pueblos. La recuperación va a ser difícil, entonces van a venir tiempos muy difíciles, muy difíciles. Y de hecho, tú me preguntabas por qué los indígenas no votaron por nosotros, porque entre otras cosas Pachacuti, dirigentes, lo han dicho, dijeron, si gana Arauz, no lo vamos a poder sacar, porque él sí va a recuperar economía. Si gana Lazo, en 6 meses, 1 año, lo podemos sacar y nosotros podemos captar el poder. Es un discurso indígena también en ese sentido, que me parece, con todo respeto, pero me parece irresponsable. Ahora sí, economista, quería justo, le iba a hacer la pregunta al final, pero la voy a hacer desde ahora porque usted dice que se vienen tiempos difíciles y yo quiero hablar también por todas esas personas que están a mi alrededor y que me comentan y que están en duelo, ¿no? Que están algunas llorando, que están algunas con mucho temor porque creo que se vienen también momentos duros. ¿Cómo usted podría consolar, y desde sus palabras, a todas estas personas que tienen una enorme tristeza y que, ojo, no son pocas, es casi la mitad del país? ¿Qué le puede decir para poder atravesar también estos momentos que consideran, como usted, que serán difíciles? Además, lo que se jugaba cada quien, ¿no? Nosotros nos jugamos ese país que soñamos, que lo empezamos a construir en 2007 al 2017. ¿O a quién le fue peor durante el 2007 que ahora? ¿No veían cómo prosperaba día a día? El problema es que los ecuatorianos y latinoamericanos es uno de los factores de su desarrollo. Somos muy viscerales. Me cae mal Correa, me dijeron que era autoritario, este mono que se cree, entonces voto en contra de él, así me vaya muy bien, sea muy próspero. En mi gobierno, los empresarios triplicaron sus ganancias. Sin embargo, nunca hemos tenido el apoyo de la clase empresarial, porque tienen otras lógicas, ¿no? Entonces, debemos ser más cerebrales, como los gringos, ¿no? Que si un republicano hace un buen trabajo, los demócratas votan por el republicano, o viceversa, porque lo importante es el bienestar de la gente. En todo caso, nosotros teníamos mucho más en juego que en ellos.
aquello. O sea, Lasso lo ha tenido toda la vida, multimillonario, es un capricho más. No quiero ofender al presidente electo, digamos, es un deseo más querer ser presidente de la República, ¿no? Nosotros tenemos un sueño de país, que lo estamos construyendo juntos. Y tenemos gente encarcelada. No es que se iba a interferir en la justicia, por el contrario, sin interferencia en la justicia. Los jueces honestos iban a hacer lo correcto, pero no solo eso. Tenemos procesos internacionales. Se puede llegar a arreglos amistosos en la CIDH. El informe es muy favorable con respecto a las barbaridades que hizo Trujillo, los transitorios, muy favorable a nosotros. Si se llegaba a un acuerdo con el gobierno electo, nos podemos ahorrar 4 o 5 años de trámite en la Corte Interamericana, y eso no va a ser posible. Y restituir a los consejeros que votaron ilegalmente, restitucionalizar el país. Nosotros tenemos mucho más en juego que lo que tiene la derecha, que además siempre ve el Estado como fuente de negocios, privatizar y todas esas cosas, nosotros lo vemos como fuente de servicio, y siempre se habla de la división de poderes. Escuchen esto, sobre todo jóvenes, es una idea fuerza, que tenemos que tenerla siempre presente. Siempre hablan de la división de poderes, y Correa no respetó la división de poderes, controlaba la justicia. Busquen un juez, le pido, Jimmy, a un proceso de periodismo investigativo, busquen un juez al que yo conozca o al que haya hablado conmigo. No conozco a uno, por eso tenemos estos problemas. Si hubiera dominado la justicia no tenemos estos problemas. Pero en todo caso, la mayor, fundamental división de poderes para que exista democracia es la división entre poder público y poder privado. El poder público solo se legitima por buscar el bien común. El poder privado, Cámara de Producción, Asociación de Banqueros, Asociación de Editores de Periódicos, pueden buscar el beneficio de sus negocios, de sus agremiados. Pero el poder público debe buscar el bien común. Es muy grave cuando el poder privado se toma el poder público, como sucedió con Moreno, y como puede pasar ahora. Hasta donde sabemos, no hay experiencia reciente de un banquero que haya sido electo presidente. Hay grandes conflictos de intereses. Dios ilumina a Lasso y que sepa gobernar por el bien común. ¿Qué le puedo decir a la gente que llora esta derrota? Yo también me siento muy mal, tengo que hacer de tripa corazón, ¿no? Que por ejemplo, que mientras hay vida hay un mañana. Y vamos así luchando y vamos así resistiendo. La vida está dura. La gente que tiene, yo siempre tengo referencias de vida, ¿no? Una referencia mía de vida es Pedro Restrepo. Mira su lucha de años, de décadas. No sabe la verdad de sus hijos. ¿Qué somos nosotros al lado de alguien como Pedro Restrepo? ¿Qué somos nosotros al lado de alguien, de una madre con un hijo con discapacidad grave, con parálisis cerebral? Esas son las verdaderas pruebas. Sí, hay una derrota. No logramos lo que buscábamos. Seguiremos viendo con dolor que se destruye tal vez el país, nuestros compañeros presos, porque no sé, hay presión sobre la justicia, hay presión mediática, si no hay presión política. Pero mientras hay vida, hay un mañana. Lasso ha dicho, y por recomendación de Durán Barba, que no persiga. Durán Barba claramente denuncia, su consultor político, su asesor político claramente denuncia que Correa ha sido perseguido por Moreno. Moreno se dedicó a perseguir a Correa de manera absurda. Esto no lo leerán en la prensa ecuatoriana. Lo reconoce el mundo entero, menos dentro del país, porque esto no lo dice la prensa y los jueces obedecen a la prensa. Tal vez Lasso, siguiendo el consejo de su asesor político, no persiga, pero deje perseguir. Y ahí tenemos una fiscal corrupta, mala fe, incompetente, que seguirá persiguiendo. Entonces, habrá que resistir. Pero le digo a mis compañeros, ánimo, lo que hemos logrado es increíble. No nos interesa ser parte de la historia, nos interesa construir un país mejor para todas y todos, pero ya somos parte de la historia. Y mientras hay vida, hay un mañana. A seguir resistiendo, a seguir luchando. Economista, ahora sí hablemos de las propuestas de la campaña de Lasso, que igual ya las está también comunicando como presidente electo. En estos 4 años se eliminó el Ministerio de Justicia y ya vemos también cómo están las cárceles. ¿Cómo impactará la eliminación del CNI referente a educación? Del CNECID, perdón. CNECID, ¿Y qué cosa es CNI? ¿Qué dice CNI? Del CNECID con respecto a la educación superior. En algunos países se llama CNI, Servicio de Rentas. Okay. Estaba pensando entonces en otros países. ¿Cómo impactaría entonces la eliminación del CNCI, economista? Sí, al registro civil. Por ejemplo, son de las cosas a las que nos vamos a oponer, pero la gente votó por eso. Ojalá hayan leído el programa de gobierno de Lasso. Los jóvenes, no ganan entre los jóvenes. Tenemos un candidato, el más joven de la historia, y no gana entre los jóvenes, probablemente por esa propuesta. Yo creo que se está jugando con los jóvenes. Revisa todos los países con universidades de calidad. Francia tiene un Ministerio de Educación Superior. Eso es la CNECID. Más ciencia y tecnología. ¿Por qué eliminarla?
Para eliminar el examen de ingreso. Revisen qué país con buen nivel de universidad no tiene examen de ingreso. Traten de ingresar a una universidad norteamericana. Estados Unidos tiene el mejor sistema universitario del mundo. Y normalmente los anglosajones, porque en Europa para mí, las inglesas, y por diferentes rankings, en mi oficio, las inglesas están, las universidades británicas están entre las top de Europa y del mundo. Cambridge, Oxford, y el resto Estados Unidos, ¿no? Harvard, MIT, el sistema público de California, ¿no? El mejor sistema público del mundo, Universidad Davis, UCLA, etcétera, ¿no? Revisa en cuál de esas universidades puede entrar sin examen de ingreso. La diferencia es que tal vez no lo haga un organismo público, lo haga un organismo privado, el examen SAT, el SAT, ¿ya? Pero tienes que pasar el SAT, el SAT en inglés, ¿no? Entonces acá Lasso le ha dicho que nosotros hemos impedido a los jóvenes estudiar en la universidad, hemos pedido escoger su carrera, haciéndoles creer que antes podían escoger lo que les daba la gana cuando les daba la gana. Eso es falso. Para empezar, la universidad pública era pagada. Ingresar a una universidad pública, Omar creo que me dio el ejemplo, no me acuerdo quién me dio el ejemplo, creo que fuiste tú, Omar, ¿verdad? $600 te costaba entrar a la central, a la estatal, agronomía. ¿Qué pobre podía pagar $600 por brillante que sea? O sea, por brillante que sea, no podía entrar a la universidad. ¿De qué libre ingreso me están hablando? Que todo el mundo podía estudiar lo que le daba la gana. Por lo menos, ya solo estamos hablando de los que podían pagar $600. Esa ha sido la realidad. Es muy fácil, Alondra, es muy fácil. Y repítanle eso a los jóvenes. Si tienes 200 cupos para medicina en la estatal y tienes 500 aplicantes, con o sin examen de ingreso, vas a seguir teniendo 200 cupos y 500 aplicantes. ¿Cuál va a ser la diferencia? Con el examen de ingreso de CNC, que lo tienen todas las universidades del mundo de calidad, van a entrar las 200 mejores notas. Sin el examen, los 200 con mejores notas de los 500. Sin el examen de ingreso del CNC, ¿saben cómo se van a distribuir esos cupos? Como la vacuna. Los amigos, los panas, la familia, y así se van a distribuir. No se engañen, están engañando a los jóvenes. La solución, que si hay un problema, es aumentar cupos, pero para eso hay que aumentar presupuestos de universidades, y lo que hicieron fue reducir presupuestos de universidades con el apoyo de la Asamblea de Creo y de Lasso. Pero en eso sí tengo que decirlo muy claramente, a mí siempre es la verdad. Se está engañando a la juventud, se está jugando con la juventud, se está jugando con algo sagrado. Volvemos a la mediocridad, volvemos al reparto. Ahora, no solo con vacunas, sino con los cupos de las universidades. Economista, una preguntita más referente también a las propuestas y las declaraciones que ya ha hecho el presidente electo Guillermo Lasso, sobre todo en referencia a vender los medios públicos incautados, teniendo en cuenta que la UNESCO establece que la necesidad de los medios públicos y comunitarios, sobre todo en América Latina, porque son un referente de autonomía de los órganos de gobierno frente al poder político mercantil, porque estamos hablando de la producción de contenidos regida por un interés público y no por estándares también comerciales o expectativas partidarias, porque también establece la provisión de contenidos ausentes o débiles presentes debido a que no encajan en esta lógica comercial o partidaria. Pero ya dijo que va a vender los medios públicos y también está hablando de la ley de comunicación. Frente a esto, ¿qué se puede decir? Creo que se requieren medios públicos. La televisión europea nació como televisión pública, después vino la privada, y un gran equilibrio, porque no tiene ese fin de lucro, fin comercial. Y no nos engañemos. Si son negocios, ¿qué va a prevalecer? ¿Su deber de informar adecuadamente o el negocio? Por definición, el negocio. Si tienen que denunciar a un auspiciante, a una fábrica de alimentos que le está dando propaganda porque no cumple con las normas sanitarias, lo van a hacer, ¿no? Si tienen que denunciar, si descubren que el dueño de la empresa no paga impuestos, van a denunciarlo. Por eso yo creo en los bienes públicos, que no significa en los medios públicos, no significan medios del gobierno. Significa medio de la ciudadanía, independiente, pero no de propiedad privada, que no dependa, al menos en su totalidad, parcialmente, marginalmente puede depender, pero que no los condicione esa propaganda privada, para que tenga libertad de dar adecuada información. Para mí, yo sé que hay tratados, enciclopedias, tomos repletos de el rol de la prensa, y la prensa combativa, la prensa militante y la prensa como cuestionadora del poder. Para mí el rol principal de la prensa es decir la verdad, informar. Y ese es uno de los problemas tan graves en América Latina. Esa prensa no solo que ya no es guardiana de la verdad, nos la ha robado. Y no recibimos información sino manipulación. Y con eso no hay democracia. Y con eso no hay ni siquiera desarrollo, porque no podemos tomar adecuadas
decisiones colectivas. Hay que diferenciar. Tal vez Guillermo Lasso se refiere a los medios que incautamos los Isaías, que es Gama TV, TC Televisión y algunas radios, que si era tan fácil venderlas como nos acusaron a nosotros, ¿por qué no las vende? ¿Por qué no las vende este gobierno? Porque los Isaías amenazaban, pues el que compraba eso iba a tener lío jurídico. Era muy difícil de vender. Pero lo que sí hizo este gobierno para ayudar a Lasso, para perjudicarnos a nosotros, es semanas, meses antes de la campaña, contratar a Rafael Cuesta en TC, a Carlos Vera, para que hable 2 horas y media, ganando $20,000 también en TC, solo para que hable mal de nosotros. Con tonterías como Andrés Arauz ya trabajó hasta el 2020 en el Banco Central, qué escándalo, ¿no? Funcionario de carrera del Estado, no del gobierno. Entonces que fue funcionario de Moreno, que era un pipón, que recibe una indemnización de $27,000, ¿no? Con eso abrían los noticieros, pasaban hablando 5 minutos solo de eso. Entonces lo utilizaron como instrumento de propaganda política. Esos no son los medios públicos. Entonces, si vende esos medios, en buena hora. Ecuador TV, el Telégrafo, Radio Nacional son otras cosas. Deben ser medios públicos, propiedad del pueblo ecuatoriano, no del gobierno, para darnos información, para decirnos la verdad sin condicionamientos. Eso sería un grave error vendernos. Economista, me voy a poner en modo Omar Jaén, 2 preguntas en una. La primera, ¿qué va a pasar en la Asamblea Nacional cuando el partido del presidente electo tiene solamente 12 asambleístas? ¿Cuál va a ser el papel del bloque de UNES, que tiene 50 asambleístas y que de paso se ha dicho opone su propio nombre para la presidencia, o a lo mejor, porque también es legítimo, negocia para que sea un representante de otro bloque el que presida la asamblea? Eso no lo sé. Ustedes como bloque están dispuestos a darle un espacio de gobernabilidad a Lasso, que va a necesitar apoyos para algunas leyes, ¿no? Eso primero. Y la segunda, rapidísima, no sé si se enteró que el contralor Pablo Celi está detenido por la delación, presunta delación de su primo en los Estados Unidos, de su sobrino en los Estados Unidos, y en este momento está en un juzgado de flagrancia. Sobre lo primero, mira, déjame hacer un poco de contexto, ¿no? Perdóneme, porque sí me gusta formarnos democráticamente. Este modelo del equilibrio de poder, ejecutivo, legislativo, que las balanzas mutuamente se fiscalizan, tiene más de 250 años, lo hizo el barón de Montesquieu. Y cuando todavía recién salían de las monarquías, siguiendo el ejemplo de Locke en el Reino Unido, para contrarrestar la monarquía absolutista de los reyes británicos, ¿no? Ingleses. Entonces, y ahí todavía la humanidad se transportaba en caballo, ir de París a Londres demoraba 3 semanas. Me parece increíble que 2 siglos y medio después sigamos básicamente con el mismo modelo. Me parece increíble. Es una de las cosas que no entiendo, es una inconsistencia, como si la humanidad avanza a velocidad de Fórmula 1 en algunos sectores y a velocidad de tortuga reumática en otros sectores. Y uno de esos sectores es el sistema político, que tiene más de 2 siglos y medio, que respondía a otras realidades. Ahora se puede hacer democracia directa, en tiempo real consultarle a la ciudadanía, puede tener otra forma de democracia. Primera reflexión. Segunda reflexión. O sea, ese equilibrio que planteó Montesquieu, ¿no? Que funciona con el consenso sobre el sistema, en América Latina ha sido un desastre, porque no es que haya equilibrio, hay mutua neutralización, hay mutua inmovilización y el país no sale adelante. El Ejecutivo trata de acabar con el Legislativo con el Ejecutivo. No cuenten con nosotros para eso. Nosotros vamos a dar gobernabilidad a Lasso. El pueblo votó por la derecha, que se aplique ese modelo de derecha, ¿no? Todo lo que sea en beneficio de la sociedad lo vamos a apoyar. La vacunación, cuenten con nosotros si debemos estar en las calles vacunando. Obviamente, cuestiones como privatizaciones que no creemos que es conveniente para el pueblo ecuatoriano, vamos a imponernos democráticamente, pero jamás esperen desestabilización, bloqueo, porque eso le hace daño al país. Y el objetivo es el país. Solo vamos a tener una posición constructiva, democrática, dando gobernabilidad, haciendo que se respete. O sea, yo no quiero que me pase lo que me pasó a mí. En el 2013, yo propuse al pueblo ecuatoriano claramente que íbamos a extraer hasta la última gota de petróleo, hasta el último gramo de oro, con absoluta responsabilidad social y ambiental, pero necesitamos esos recursos para salir de la pobreza, para salir de su desarrollo. Alberto Acosta propuso todo lo contrario. Yo saqué casi 60%, el otro sacó 3%. Le gané 20-1. Pero los que sacaron 3% bloquearon carreteras, invadieron campamentos mineros.
Eso no es democracia. Pueden protestar pacíficamente, pero no violentamente. Y si se contenía esa violencia, nosotros éramos los tiranos, los opresores, los antidemocráticos. Oye, en Saraguro secuestraron a un policía, lo vistieron de mujer, lo torturaron, lo dejaron inconsciente y creyéndolo inconsciente lo abandonaron y pudo escapar el policía. ¿Tú crees que eso no se debe sancionar? Pero no, Correa oprimió a grupos de Saraguro que se oponían a sus políticas extractivistas. Ya digamos la verdad a la gente, por el amor de Dios. Pero en todo caso, si se votó por eso, tú puedes expresar que no estás de acuerdo. Puedes informar, esto no va a hacer daño. Pero no puedes a la brava evitar lo que votaron en las urnas. Si quieren privatizar, estaremos en las calles diciendo esto está mal, pero jamás con violencia, jamás tratando de destruir, porque por eso votó el pueblo ecuatoriano. Debemos saber por qué votamos. Hemos votado por las privatizaciones de las empresas públicas. Hemos votado por la privatización de la seguridad social. Hemos votado, o han votado, ese 53% que votó a Lazo, ha votado por la privatización de la salud. El rato en que Lazo comience a aplicar su modelo, obviamente lo vamos a denunciar, vamos a decir lo malo que es, pero eso es lo que votó el pueblo ecuatoriano, no se puede obstruir eso. Se dará gobernabilidad. Otra cosa fue Moreno. Moreno ganó el programa de la Revolución Ciudadana. Qué diferente sería la realidad del país si se hubiera seguido ese programa de justicia, prosperidad, igualdad, dignidad. Lo botó a la basura y aplicó el neoliberalismo. Él fue el que rompió la democracia. Ahí sí se trata de otra clase de oposición. Pero si aplica su programa, lo único que nos queda es denunciar, seguir haciendo conciencia, pero por eso votó el pueblo ecuatoriano y no se puede atentar contra la gobernabilidad por un gobierno que está aplicando lo que votó el pueblo en las urnas. Economista, por tema de tiempo, nada más rapidísimo, lo de Celi y luego la última pregunta de Omar. Hace rato esto viene de los Estados Unidos y se lo aguantó la fiscal porque si lo sacaba en elecciones nos beneficiaba, porque se demuestra que Celi es el corrupto. No quiero caer en los mismos errores de los cuales hemos sido víctimas, es la presunción de inocencia, tiene que estar condenado. Pero su sobrino lleva preso hace 2 años, pues. Y sobrino cercano que trabajó con la Contraloría hace 2 años en Estados Unidos. ¿Te imaginas si un sobrino mío hubiera sido encontrado con dinero efectivo? Al día siguiente allanaban mi casa, la de mi madre, la de todo el mundo, como le hicieron a Walter Solí con su padre de 86 años, ¿no? Aquí lo han venido aguantando, tratando de proteger, no lo han podido tapar más, porque la presión viene, los gringos son muy serios, muy drásticos con lavado de dinero, la presión viene de Estados Unidos, pero sí lo aguantó para sacarlo después de las elecciones. Esto no es casualidad. Y esto es una trama de corrupción, ahí sí, organización criminal que existía dentro de Petroecuador, porque los corruptos siempre fueron ellos. Con nosotros también hubo gran funcionarios de Petroecuador. No es que estaba el secretario privado de la presidencia como este tipo, José Augusto Briones. Aquí sí hay corrupción del más alto nivel. Economista, las 2 últimas interrogantes de esta entrevista, las 2 últimas. Yo voy a aplicar ese modelo también, la verdad. Ya, está bien. Ok, mira. A ver, economista, primero, ¿cómo toma o qué le pareció la posición que tuvo una de las figuras clave de las protestas de octubre de 2019 en la campaña electoral? Me refiero específicamente a Leonidas Sisa. ¿Usted quizás en algún momento dentro de las bases del correísmo esperaban un apoyo así como ocurrió con Jaime Vargas? Y se lo pregunto porque estamos a puertas de unas elecciones en la CONAIE que parece que van a estar bastante movidas. Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué va a pasar como tal o como organización política? ¿En qué va a quedar el Frente UNES? Seguirán con Centro Democrático. Fuerza Compromiso Social recuperó su personería jurídica. Si mal no recuerdo, Victoria de Sintonio está como secretaria ejecutiva del movimiento. ¿Cuál va a ser el futuro? Porque ya estamos a 2 años de las elecciones seccionales, así que estamos a la vuelta de la esquina. Y te acuerdo un chiste, ¿no? ¿Qué pienso de la posición de Leonidas Sisa? Me preguntan, presidente, ¿qué piensa de la posición rusa? Me encanta, pero me duele un poco la espalda. Triple X, ahora estamos en horario familiar. Sí, estamos en horario familiar todavía. Bueno, ¿contaba o no con que quizás Leonidas Sisa los respaldara en segunda vuelta? Sí, yo esperaba una actitud más consecuente de Leonidas Sisa. Él es un hombre de izquierda, lógico, sabe lo que estaba en juego. Yo me siento muy mal, y a algunos los pone felices la infelicidad de los otros. Bueno, que lo haga feliz, porque creo que le ha fallado América Latina. El progresismo de América Latina estaba expectante de las elecciones de Ecuador y teníamos mucha esperanza y teníamos todo para ganar.
hay que analizar muy bien por qué la derrota, porque si bien enfrentamos a un candidato que no era bueno, venía Lasso, es cierto que sacó casi el 50% en 2017, pero también enfrentamos a todo el Estado, enfrentamos a todos los medios de comunicación, enfrentamos un poder económico ilimitado, y creo que nuestra campaña sí tuvo errores. Habría que ver si corrigiendo esos errores ganamos o no, porque, por ejemplo, los resultados en Pichincha creo que van mucho más allá de errores que pudimos cometer en la campaña, cosas más profundas, que se han inoculado durante todos estos años por parte de cierta prensa, lo mismo en la Sierra Central. Esperamos una actitud un poco más consecuente. Sin embargo, lo de Vargas hay que evaluarlo un poco más. Yo no sé si eso nos benefició. Puede ser que los resultados adversos en Quito sean también como reacción a Jaime Vargas. Jaime Vargas fue uno de los dirigentes, yo no lo conozco a Jaime Vargas, fue uno de los dirigentes más violentos en las protestas. Todos tenemos derecho a protestar, nadie tiene derecho a la violencia, y sí se hizo daño a Quito, se incendió la Contraloría, que nos echaron la culpa, acuérdense, ¿no? Los maníacos ahora son. Se hizo daño a Quito, y puede ser que eso haya resentido a Quito, ese acuerdo con Vargas. Lo que es claro es que no nos dio medio voto indígena, y probablemente sí nos quitó mucho voto, sobre todo del norte. Y lo de Issa, pues sí esperábamos una actitud un poco más consecuente, ideológica, pero bueno, él sabrá responder ante sus bases y ante la historia. O sea, con todas estas omisiones, ese dirigente de izquierda que han logrado, que la derecha más recalcitrante haya captado el poder en Ecuador. Entonces, economista, lo que nos une en lugar de que nos separa, lleva estos resultados. Economista, y para cerrar, y créame lo más breve posible. ¿Qué va a pasar con Centro Democrático? ¿Qué va a pasar con Compromiso Social? Ojalá podamos seguir en alianza para seccionales. Ya digo, nosotros no nos interesa carrera política ni nada, pero sí el bienestar de nuestra gente, y para eso tiene fuerzas. En el caso del Compromiso Social, el presidente Andrés Arauz, joven, la secretaria ejecutiva es Victoria de Sintonio, joven, ya pasarle la apuesta a los jóvenes y que ellos construyan una nueva dirigencia, construyan esa estructura. Después que destruyeron Alianza País los Traidores, para nuevamente devolverle la esperanza al pueblo ecuatoriano. Gracias, economista Rafael Correa, expresidente de la República, por estos minutos para un café con JJ. Buen día, economista. Gracias a ti, Jimmy, gracias, Omar, gracias, Alondra, un inmenso abrazo. Muchísimas gracias a Guayaquil, a Guaya, por ese inmenso apoyo, y muchas gracias a todo el pueblo ecuatoriano, a los que votaron por nosotros, ese casi 48% confío en nosotros una vez más. Hasta la victoria siempre.